¿qué tal? Mi nombre es Miriam Guerrero, soy consultora organizacional y el día de hoy vamos a hablar de psicología del consumidor. Y para ello tengo de invitada a mi querida amiga Sonia Gutiérrez Otero. Pero déjenme les cuento un poquito de la trayectoria que tiene Sonia. Sonia estudió psicología fisiológica en la Universidad de Anáhuac del Norte. Ha trabajado en estudios de mercado desde el año de 1982 dentro de compañías como Nestlé, Colgate y Banamex. Ha moderado entrevistas y sesiones de grupo de una amplia cantidad de categorías de productos de consumo masivo y de servicios. Ha realizado estudios de neuromarketing desde el año 2008. Es también fundadora de Neurofeedback Training Center en Monterrey, especializada en manejo de estrés. Tiene estudios de música y canto en la Escuela de Música de la UNAM y actualmente es cantante e integrante de coros en Monterrey. Y también es productora de videos narrativos de experiencias de vida en base a entrevistas personales. Gran trayectoria, Sonia. Pues muchas gracias por concederme la entrevista el día de hoy para hablar sobre la psicología del consumidor, que es también un tema muy interesante, más en estos tiempos también para que poderles ayudar a empresas que puedan aprender un poquito más sobre este tema del marketing con referencia a psicología del consumidor. Gracias a ti, Miriam. A tus órdenes, estoy aquí para ayudar a ver si alguien tiene interés en conocer un poquito más de este tema que estoy segura les ayudará en sus negocios. Gracias, Sonia. Y pues mira, vamos a comenzar con una pregunta que creo que puede ser muy interesante para los que nos estén escuchando. ¿Por qué crees que es importante que un empresario o un emprendedor tome en cuenta la psicología del consumidor? Bueno, esa es una pregunta que muy pocas personas se hacen cuando inician un negocio. La psicología del consumidor, fíjate que tiene muchos años de aplicarse, 60 años en México, con facilidad lo digo. Entonces, no es muy común que las personas que tienen un negocio se pongan a pensar en cómo llegarle a su consumidor. Se ponen a pensar en cosas más pragmáticas. Generalmente cuando empiezan un negocio o un emprendedor empieza a pensar en un proyecto, establecen muy bien lo que es las cuestiones financieras, administrativas, quizás recursos humanos, seguramente la forma en la que va a vender su equipo de ventas, un lugar donde va a desplazar sus productos o en esta época un lugar virtual. Sin embargo, no siempre saben lo más importante, que es conocer quién va a estar del otro lado. Hoy en día se le debería de llamar usuario a los compradores de productos. ¿Por qué? Porque estás detrás de una computadora. Hoy en día ya no eres un consumidor que va nada más a un lugar a comprar, sino que estás en un lugar virtual y entonces estás utilizando, como ahorita nosotros, los recursos virtuales, electrónicos, tecnológicos que existen. Entonces ahora les vamos a llamar usuarios porque están usando no nada más el canal de venta que antes era tradicional, que son las tiendas, los autoservicios, los puntos de venta, tiendas de conveniencia o tiendas especializadas en algo, sino que es un usuario que está usando una plataforma y que tiene que saber qué quiere. O sea, el que hace el negocio necesitaría y debería de saber cómo va a buscarte, en dónde te va a buscar, qué va a buscar, cómo lo va a buscar, pero cómo lo quiere ver, cómo lo quiere encontrar. Y toda esa psicología desde pensar cómo conceptualiza el consumidor su necesidad, que él no se da cuenta, inicia con una necesidad, su búsqueda de un producto o servicio, y el consumidor lo que hace es buscar de manera natural e intuitiva, y eso es lo que tendríamos que saber muy bien, o sea, cómo inicia todo este proceso de compra hoy en día. Y no siempre se sabe. Muchas veces las agencias de marketing digital necesitan información valiosísima de entender más tanto la empresa que la está contratando, a qué se dedica,
como entender justamente este proceso de compra y entender muy bien las necesidades de este consumidor o usuario. Y no siempre lo saben. Entonces, una agencia de marketing digital te hace cosas muy buenas y muy valiosas en cuanto a la forma de llegarle a más gente, pero de una manera muchas veces, pues ahora sí que es empírica, sin tener suficiente información, porque el mismo emprendedor o el mismo empresario no sabe muchas veces ni quién es su consumidor en el sentido demográfico. Quiere decir, no sabe en qué rango de edad se encuentra su consumidor más frecuente, si es hombre, si es mujer, si es, bueno, en este caso en edades, no sabe si es un adulto mayor, que hoy es un segmento muy interesante de consumo, no sabe si es un adolescente que ya tiene a veces la tarjeta de crédito de su papá y que tiene el poder de compra, no sabe si es un adulto joven, que son los que generalmente utilizan mucho más los medios digitales para hacer sus compras. Ajá. No sabe si es una ama de casa, no sabe si, no sabe a qué se dedica ni qué tipo de educación tiene o qué nivel educativo tiene su consumidor. Pero más allá de eso, que las estadísticas te pueden decir, me preguntabas que por qué era tan importante conocer la psicología del consumidor. Porque una vez que tú tienes este segmento bien identificado de manera demográfica, esta demografía la puedes tener muy clara si es que ya llegaste a tener esa información. Pero de allí a un análisis psicográfico de tu consumidor es la gran distancia que hay que muy poca gente se pregunta. Y esa distancia es justamente el tema de hoy. O sea, ¿cuál es la psicología del consumidor? Una vez que tú ya sabes, inclusive que tienes varios segmentos, tienes varios segmentos de edad y todo, bueno, pero sabes cómo compra, sabes por qué compra, sabes qué busca, sabes qué necesita. Es por eso que es tan importante este tema. Fíjate qué interesante esto que comentas de lo de la demografía y la psicografía, que esto va a ayudar a, pues a los empresarios a que puedan ahí como que pues establecer a lo mejor esta medición, ¿se podría decir eso? Como esta, no medición, sino... Es una medición, muy bien dicho, porque de todos modos mides, solo que hay dos maneras de medir, cuantitativamente y cualitativamente. Generalmente cuando hablamos de medir en nuestro gremio es números, cifras, porcentajes, estadísticas, que qué bueno que hoy en día con esta contingencia que estamos viviendo ahorita en el año 2020, pues ya la gente se está familiarizando un poco más con estadísticas, ¿no? Con gráficos. Espero yo que esto ayude a que tengamos más cultura de justamente el análisis de datos, el análisis de información, porque ya se ve para qué sirve, ¿no? Sí. Ya se ve, pues, que te da una dimensión de justamente dónde está localizado en este caso el COVID-19, y una serie de demografías de edades, sexos, hasta actividades económicas que la gente infectada tiene. Bueno, pero haciendo este breve referencia a los números, eso se llama un estudio de mercado o un análisis del mercado cuantitativo. Te dan números, te dice cuántos o qué porcentajes de tal cosa hacen algo o compran algo o se enferman de algo. Pero la parte cualitativa es otra rama de los estudios de mercado, que es justamente un análisis no numérico, necesita muchas veces ser confirmado y cuantificado después de realizarse un estudio cualitativo. Okay. Sin embargo, el estudio psicográfico tiene las dos vertientes. Un estudio psicográfico te va a analizar cuantitativamente también, pero parte casi siempre de un estudio cualitativo primero de la psicología del consumidor. Un análisis
cualitativo, psicográfico, puede ir más allá de estas variables demográficas que ya dijimos, como por ejemplo, estilos de vida, personalidades de los consumidores. Puede ser una especie, le llamamos nosotros, de segmentación psicográfica. Ajá. Porque no te va a decir cuánto compro o con qué frecuencia compro o qué cantidad compro cada vez que compro o qué porcentaje de productos compro. Te va a decir más cuestiones motivacionales, más cuestiones de necesidades insatisfechas, de necesidades pues a veces nuevas, que quizás en este momento de la vida están surgiendo, necesidades que antes no se estaban considerando. Sí, porque estas necesidades que estaban surgiendo no existían hace un año. Todos sabemos ya, porque lo hemos estado oyendo mucho quizás, o estamos más familiarizados con esto, de lo que es el estrés, y que el estrés es algo que te está amenazando, o el distrés más bien, pero que te ayuda a sobrevivir. Pero antes decías, bueno, pero no te está persiguiendo un tigre, no te está persiguiendo un dinosaurio que te hacía correr antes, ¿no? Y por ejemplo, Sonia, hace un momento que hablabas sobre esta parte importante que tiene que considerar un empresario o un emprendedor en cuanto a la psicología del consumidor. ¿Cómo crees que lo deben de aplicar esto a la mercadotecnia? O sea, esto en la mercadotecnia, porque si bien ya sabemos que las redes sociales ayudan con toda esta parte de la medición, pero quienes no tengan así como que no manejen tanto el tema de las redes, o sea, ¿cómo le puede hacer una empresa para aplicarlo esto en su mercadotecnia? Bueno, justamente teniendo el interés y la curiosidad de ponerse en los zapatos del consumidor. ¿Cómo? Con técnicas especializadas que nosotros como expertos en estudios de mercado les podemos sugerir. Pero todo parte de que el empresario no se deje llevar nada más por los números, que es una excelente y necesarísima, básica, son estudios básicos que hay, cuantitativos, que sí te tienen que dar se hacen cada 4 años, se hacen cada 2 años cuando un mercado es muy dinámico, sí necesitas cifras, pero la psicología del consumidor, como decíamos, es más allá de nada más saber cuánta gente me compra o en dónde está, es preocúpate por cómo va a vivir la experiencia con tu producto. Preocúpate de que cuando entró a tu tienda, cómo se sintió, cómo fue su experiencia de compra. Pregúntate si estuvo satisfecho, si hay algo que no le gustó, si hay algo que puede mejorar, cómo es el ambiente, cómo lo percibe. Una vez que tienes el contacto con el producto o servicio, cómo lo vivió, cómo lo experimentó, qué tan satisfecho quedó, por supuesto, que todo va a eso. Y pregúntate si le queda claro lo que tú estás vendiendo. Por ejemplo, si va a usar una herramienta, bueno, pues la herramienta es suficientemente clara, las instrucciones o la forma de explicar esas instrucciones es la correcta o la adecuada o la mejor, para que la gente no se sienta decepcionada de tu producto. O sea, fíjate en sus emociones, fíjate en qué va a pensar, qué va a sentir, qué va a pensar de ti, qué va a referir de ti, qué experiencia le va a quedar como para que te recomiende, como para que te vuelva a comprar, como para que te vuelva a buscar. Pero no nada más por los números de qué tantas veces viene usted a esta tienda, cuándo fue la última vez que vino, sino estuvo satisfecho, la experiencia de compra fue agradable, cómo lo hicimos sentir, todas esas cosas que se fundamentan en necesidades. ¿Qué pasa? O sea, bueno, entonces algunas cosas me van a llamar más la atención. Por eso es un principio muy importante
en la publicidad. Cómo captar la atención, de qué formas captar la atención. Y después viene nada más, bueno, hay una cosa que se llama, hay un concepto, perdón, que se llama proceso cognitivo, bueno, y entonces viene una idea del que yo me hice, de lo que percibí, y después puse atención, y entonces viene una idea, esa es una cognición o pensamiento, entonces ya viene un pensamiento, después viene una motivación, que ese es otro proceso proceso mental superior, que es motivación, y entonces es súper importante en la mercadotecnia y en la publicidad, pues para ver cómo. Después de la motivación viene la memoria, y por último, que la memoria tiene mucho que ver con experiencias, y por último, pues la conducta de compra y decisión. Sí, fíjate que ahorita que hablas de esta parte de la conducta o del comportamiento del consumidor, pues con todo lo que dices, bueno, al menos yo como cliente no me había puesto a pensar en que se podían considerar toda esta parte de las emociones cuando tú vas a comprar algo, cuando vas a elegir en una tienda departamental algo, creo que es así como que es súper interesante para considerar quienes tengan un negocio o una empresa, para poder, no tanto para que, como bien dices tú, que el cliente vuelva, sino para que este cliente se lleve una buena experiencia y sea quien refiera más adelante a otros clientes sobre el trato que te dan o el comportamiento que tiene la persona que te atiende. Así es. Y no nada más de un servicio, que en este caso sería una tienda, sino también de un producto. Después de usar un producto, que tan satisfecho quedó, si era lo que esperaba, pero no siempre son cosas tan sencillas como, ay, no me gustó el color y mejor lo regreso, o ay, está rotito esta cosa, bueno, pues lógicamente la vas a regresar. No, porque eso es como muy racional y muy lógico de esperar que alguien, cuando tenga una insatisfacción de ese tipo, vaya y lo regrese, sino si cumple con las expectativas que el consumidor tiene, que están muy basadas justamente en la función que va a tener el objeto en su vida. Pero alguien puso un ejemplo muy, muy padre, que es cuando tú quieres colgar un cuadro en una pared. Ajá. Tú dices, voy a comprar un clavito. Bueno, en ciertas generaciones decías que ibas a comprar un clavito y entonces lo clavabas en la pared para poner tu cuadro. La reflexión es, cuando alguien va a comprar cuando alguien quiere colgar un cuadro en la pared, dice, no vas a comprar un clavito. Lo que estás comprando es un orificio para poder poner tu cuadro en la pared. O sea, la persona no le interesa si el clavito, imagínate que alguien en la tienda le empiece a explicar de qué está hecho y de qué milímetros mide y del material de que está hecho. A la persona no le interesa eso. Sí, ¿no? A ella lo que le interesa es comprar un orificio en la pared para poder poner su cuadro. O poner en esta época, bueno, pues poner cualquier cosa que haga que yo pueda pegar el cuadro en la pared. Eso es lo que quiere y va más allá. El beneficio de comprar cualquier tipo de producto que te permita poner un cuadro en la pared, el beneficio que siempre es emocional o debe de ser, el beneficio de tu producto, le llamamos nosotros beneficio a eso que te va a hacer sentir que cumpliste con tu sueño, con tu necesidad. El beneficio es que yo voy a poder ver allí en ese cuadro algo de mi vida, un recuerdo, un sueño, una fotografía, alguien que perdí, alguien que nació, mi hijo, mi esposo, mi boda, un paisaje, un viaje. Eso es lo que tiene que pensar alguien que está vendiendo algo que sirve para poner retratos en donde sea. Ya olvidémonos de la pared.
alguien que, aunque sea virtualmente, te ofrezca guardar todos tus recuerdos gráficos, tiene que ponerse a pensar en qué significa para ti eso. No está vendiendo un espacio frío y vacío para guardar cosas, no está vendiendo una técnica para imprimir, no está vendiendo eso, está vendiendo el sueño que tiene esa persona de poder disponer en cualquier momento de esas fotografías. Por eso hoy en día, quien esté vendiendo lugares para acumular fotos, pues tiene que preguntarse qué tipo de segmentos hay. Entonces, por eso, esta segmentación que yo digo psicográfica es muy fácil de entender cuando tú quieres saber qué está ofreciendo tu servicio o tu producto. Claro. Entonces, porque, por ejemplo, las redes sociales, por eso cada una tiene como su función, porque los segmentos que las utilizan, no nada más demográficamente, repito, tienen diferentes necesidades, expectativas, deseos, motivaciones, gustos. No sé si queda claro con por qué es tan importante la psicología del consumidor. Sí, o sea, es esta parte sí como que me gusta, o sea, en cuanto a lo que nos comentas tú, creo que la recomendación sería trabajar algo de neuromarketing en la empresa y que pueda ayudarles ahí como que a conocer un poquito más el comportamiento del consumidor. Creo que eso es algo así como que súper interesante porque necesitan ahí como que, de acuerdo a lo que comentas, necesitan saber tanto quién les compra como el grupo de gente que se acerque de acuerdo a comprar ya sea un producto o entres en un departamento a comprar algo que es de tu interés. Pero en esta parte, pasando a otra pregunta, Sonia. Sí. En esta contingencia hemos visto que el comportamiento del consumidor ha cambiado. O sea, totalmente, como lo decías hace un momento. Ha ido cambiando, ¿por qué? Porque ya surgieron otras necesidades, o sea, ya hay otras cosas que nos interesan, porque pues estamos en casa y ahorita que hablabas de eso del clavito, pues sí, o sea, estoy en casa y pues ahora sí se me va a ocurrir poner ese cuadro que siempre quise poner, o decorar la casa de una forma diferente, o a lo mejor ya no estoy comprando cosas que antes compraba cuando podía salir a la calle. O sea, también el comportamiento del consumidor ha ido cambiando y te lo digo a manera personal. O sea, ¿por qué? Porque yo ya no tengo las mismas necesidades porque estoy en casa y pues no tiene, así como que no tengo la misma necesidad de irme a lo mejor a comprar un par de zapatos. ¿Por qué? Porque ni siquiera los voy a estrenar, estoy aquí en la casa y ¿quién me los va a ver? O qué sé yo, o sea, como que esa parte del comportamiento del consumidor también es interesante. ¿Qué nos Acabas de decir algo importantísimo. Dijiste que eso es lo que los psicólogos nos fijamos. No son preguntas cerradas con opción múltiple de respuesta. Son lo que dice la gente, cómo lo dice, por qué lo dice, en qué contexto lo dice, en qué orden lo dice. ¿Qué tiene que ver con lo que está diciendo? Y seguramente cuando pescamos algo así es porque está hablando de una emoción. Y tú dijiste, ¿quién me los va a ver? Entonces eso quiere decir que los zapatos cumplen para ti una función, cumplían una función. Ajá. Sin embargo, si segmentamos psicográficamente, hay gente que compra zapatos muy duraderos porque no tiene un gran poder adquisitivo y lo que está buscando es que les sean funcionales, prácticos, que les sirvan para caminar, para no lastimarse así literalmente los pies y no andar descalzo en la calle, ¿verdad? Sí. Ahí vamos entendiendo poco a poco y cada vez más cuál es la función de cada producto en la persona. Y muchas veces el empresario ni siquiera sabe qué uso le están dando a sus productos en ese sentido, qué necesidad está satisfaciendo. Si lo supiera a ese nivel, si supiera que está satisfaciendo necesidades afectivamente muy profundas, que deja a veces a los consumidores súper satisfechos, que no siempre un consumidor va a llenar formas para decir cuáles fueron su calificación,
pero se fue a su casa feliz, y que cuando alguien le diga, ¿dónde te compraste esos zapatos? Y diga, en tal lugar, y además me atendieron súper bien. Pero bueno, o imagínate una novia, Ándale. Ajá. ¿no? Que dice, es que esos zapatos yo los estuve buscando y los encontré justo ahí. Y además la señorita me dijo, no te preocupes, yo te los busco. Entonces Sí. es cuando ya te pones chinita porque dices, oye, dejé a una persona súper satisfecha con mi producto. Pero Ajá. si el empresario no sabe ni siquiera cuál es el proceso que hizo la persona desde antes. Fíjate, hay una forma de investigar muy prácticamente este proceso, que es analizar las necesidades del consumidor o usuario que está buscando en la red un producto o servicio. ¿Qué pasa en él, en su cabeza, en sus ideas, en sus emociones? ¿Qué necesita, qué quiere, por qué hace antes de comprar o adquirir el servicio? ¿Qué pasa durante y qué pasa después? Esta es oro molido, se los estoy regalando. Saber estos 3 momentos, eso hace que las agencias de publicidad entiendan perfectamente bien cuál es el proceso y qué es lo que tienen que satisfacer antes de que vaya a la tienda, o antes de que abra la computadora, o antes de que busque un sitio, o antes de que compre o pida el producto. Entonces, en esta parte se podría decir que, por ejemplo, yo quiero ese par de zapatos, ¿por qué? Porque iba a tener una reunión con mi familia y pues íbamos a tener ese festejo, entonces yo tenía ya pensado mi atuendo y esos zapatos, y pues ahora con esta contingencia, pues no los voy a poder usar. No ¿Y los voy a poder en qué momento, Miri, un poquito más atrás de eso, en qué momento pensaste, necesito unos zapatos nuevos? O sea, porque podías haberte ido con los zapatos que ya tienes a la reunión familiar. pues en el Es que me momento. dijeron que iba a ir alguien X, que alguien que te interesa mucho. O me dijeron que iba a ser en un lugar bellísimo y entonces pues como que amerita otros zapatos. O me dijeron, o alguien me avisó, o vi la invitación y la invitación era hermosa. Yo que sé, algo que a ti, o va a ir mi abuelito que hace mucho no veo, o se va a reunir toda la familia, que de 30, 40, 100 personas. ¿Me explico? O sea, es incluso ver la necesidad cómo surgió todavía de más atrás. Es en qué instante se te generó esa necesidad. Podría Por, ser, perdón, podría ser, Sonia, o sea, las necesidades del consumidor son tanto porque o es por novedad o es por comodidad, supongamos hablando en específico de los zapatos, o es porque quieres, no sé, ahorita que decías de lo de la invitación, de que, pues la invitación es amarilla, pues ya tengo la blusa y necesito unos zapatos amarillos para ir a tono con esta invitación. O sea, creo que son varias cosas que nos estás platicando que es interesante, esta parte ajá. del comportamiento del consumidor, porque uno sí es cierto, uno como cliente, como consumidor, piensa siempre en esas cosas de que, bueno, la invitación era amarilla, pues entonces ya tengo la blusa, entonces quiero unos zapatos amarillos para llegar ad hoc a ese evento. Eso probablemente mucha gente lo pueda deducir, concluir, analizar y descubrir como lo acabas de hacer tú. O por Pero vanidad todavía la también. psicología del consumidor va más atrás. O sea, el hecho de que tú digas va a combinar con mi blusa, va a combinar con el estilo de la fiesta o con hasta los colores que vienen en la invitación, eso es todavía algo que ya alguien trabajó en ello para que a ti te genere la necesidad de ir. También. O qué tal si eres una persona súper independiente y tú sola decides, voy a ir exactamente al contrario de todos y voy a ir con unos zapatos poco comunes de una plataforma así, morados con 3 flores arriba. Ok. Aún esa persona tiene una necesidad atrás.
Sí, de ser especial en esa fiesta, de ser el irreverente que se está manifestando porque algo atrás todavía puede traer, más atrás una necesidad más profunda de ser también aceptado o de expresar una inconformidad para su familia. ¿Ves? O sí, sea, por eso la psicología, a veces la gente ha de decir, bueno, ay, te estás yendo muy allá. Pues así lo hacen los publicistas, claro, los grandes creativos de publicidad son gente muy sensible, que no necesariamente estudiaron psicología, pero que tienen esa percepción, esa capacidad de percibir qué fibra va a mover emocional en el consumidor. ¿Me exacto, explico? O sea, va más allá de que si los zapatos van a hacer juego. ¿Para qué quieres que hagan juego? claro. Y así nos vamos. Hay Sí, técnicas que nos ayudan a irnos cada vez más a fondo y que eso nos los dejen a los expertos. Los empresarios no tienen que preocuparse más que de esperar los resultados y nosotros llegar y decirles, descubrí esto y tu claro, producto merece llevar una marca, porque a veces los empresarios ni siquiera marca tienen o no le dan importancia a su marca. claro. Necesitas tener una marca, necesitas impulsar esa marca, necesitas tener presencia de marca, por eso necesitas hacer todo lo que las agencias de publicidad, de promoción y marketing digital te digan, digo, te Claro. ayuden a hacer, pero démosles las herramientas de explicarle a todas estas personas que llevan a cabo las estrategias, bueno, más bien las tácticas para que el empresario consiga llevar a cabo su estrategia fundamentada en un muy importante deseo del consumidor, Claro. Oye, necesidad. sí. Oye, Sonia, y ahorita que estás diciendo sobre esto y que estamos hablando del comportamiento del consumidor, se me vino a la mente el caso, ¿te acuerdas cuando inició la contingencia? Todo este tema del rollo. ¿A qué crees tú que se debió este comportamiento? Es un fenómeno que mucha gente no se explica por qué, pero tiene que ver con una necesidad muy primaria. No sabemos bien por qué, pero tiene mucho que ver con esa incapacidad de después adquirir un producto. Es que mira, se volcaron sobre el papel, pero también se volcaron sobre los alimentos básicos, que Sí, los anaqueles, expresamente en México, que somos tan bueno, hay una gran costumbre de comprar arroz, frijol, todo lo que es la canasta básica, por eso se llama así, ¿no? O sea, entonces, pero es un fenómeno justamente súper, bueno, tiene dos vertientes. Uno, una que fue como muy instintiva, de se va a acabar y si se acaba, me voy a quedar sin ello. Que ok. hago un paréntesis, los anaqueles vacíos dan esa sensación Ah, ok. de no hay, o de que ya no alcancé, o de que no va a Ya no va a haber, haber. y ya me voy a quedar yo sin nada. Entonces da esa sensación de carencia. Por Ah, eso, esa es una estrategia que no la inventé. Evidentemente tiene añísimos, ya 100 años, porque hay empresas que lo hacen como Nestlé, pues tiene 100 años ya. Entonces, ellos, pues claro que saben que los anaqueles tienen que estar llenos, porque da una sensación de abasto, de que hay suficiente. Entonces, a la gente le gusta sentir que en una tienda hay cosas, porque si no, empieza a sentir angustia de que me quedé sin ello. Entonces, esa es la parte importante. Y la otra es sociológica, que ok. no es psicológica, es sociológica de ver, ese es el efecto del papel. No Claro. necesariamente cumplía una función de que te mueres si no tienes el papel higiénico. Eso ya fue una respuesta más sociológica de imitación, de rumor, de se va a acabar o de ver que ya no había. Entonces, creo que son las dos cosas Sí, en qué el interesante. inicio. Gracias, Sonia. Y hablando sobre estos temas de COVID,
¿cómo usar este conocimiento en este momento de contingencia? Lo que tú nos acabas de compartir. Que la gente va a cambiar. O sea, estas necesidades tan básicas que existían, o no tan básicas, en la pirámide de Maslow de necesidades, hasta abajo están las básicas, y van subiendo de manera que hasta arriba está una necesidad de autorrealización. Entonces, creo que va a haber un cambio muy importante en estas necesidades, porque mucha gente se está dando cuenta de valores que probablemente retome, principios que les va a dar más importancia y va a repercutir mucho en lo que las empresas tienen que saber justamente a qué le va a dar más valor ahora el consumidor después de esta experiencia tan dura, tan difícil que está haciendo para todos, tanto para el que compra como para el que vende en todo el mundo. Okay. Entonces, me encantaría poder hacer un estudio más a fondo para saber cómo van a cambiar la posición de estas necesidades. No podemos decir que las necesidades básicas van a no estar como en la base de la pirámide. Bueno, pues si no comemos, si no dormimos y si no tomamos agua y si no nos protegemos de un rayo, bueno, pues sí podríamos morir, entonces ¿qué sentido tiene, verdad? Pero esa va a seguir siendo lo básico y es por eso que estamos ahorita en ese nivel de supervivencia. Pero después, probablemente muchos consumidores cambien su percepción de las cosas, del valor de las cosas, o le pidan a las empresas que sean más responsables, que sean más humanas, que sean más ecológicamente responsables también, o que cuiden a la juventud, o que va a pasar toda esta gente que está perdiendo a sus ancianitos, que cuiden a los ancianitos. O sea, hay una corriente que ha de decir, ay, los ancianitos, ¿qué importa que se mueran? Pero no, porque te aseguro que hay una grandísima proporción en el mundo de gente que le está dando más valor a los ancianos. Sí. Entonces, esta idea de que el abuelito ya estaba ahí en una sillita y ya esperara que se muera, estoy segura que para mucha gente va a cambiar. Y eso va a repercutir en todo lo que una empresa, servicio o alguien que pretenda vender un producto, hasta cómo tratar a la gente ahora, los vendedores, las fuerzas de ventas, hasta cómo los que hacen las plataformas y las apps y los sitios de compra y venta online tienen que reconsiderar qué van a hacer. ¿Van a seguir apelando a los mismos valores de su marca o su marca cambió? ¿Qué va a pasar con marcas que ayudaron ahorita muchísimo? Claro. Estamos enamorados de algunas marcas, agradecidos con algunas marcas o fabricantes, vamos a en general hablar, que ahorita nos están ayudando a sobrellevar mejor esto. Y estoy hablando de lo que se te pueda ocurrir ahorita. Sí, sí, sí. Entretenimiento que no puede salir y que te están dando, esas marcas son valiosas. Algo que estás comiendo que te está haciendo la vida más agradable. Algún lugar a donde estás yendo a comprar que te hacen sentir bien en medio de esta zozobra. Algún producto que está haciendo que la familia se una. Algún producto tecnológico que te está ayudando a tener un entorno de trabajo que no tenías. En tantas cosas que está incidiendo, afectando, influyendo esta pandemia, sí, habría que analizar cómo cambiaste tú como empresa, como marca, como servicio que das, cómo cambiaste ahora en las prioridades de la gente o cómo cambiaste tú
en la imagen en la que te tenían? ¿Reaccionaste como esperaba la gente? Wow. ¿O estás indiferente? ¿O estás acosando? No, no acosando, estás como pues proponiendo cosas que ahorita a la gente ya no les parecen relevantes. ¿O estás ayudando? ¿Estás siendo humanista? ¿Estás siendo comprensivo? ¿Estás dando algo a cambio? ¿Estás rebajando los precios que la gente Empático. dice? O sea, todos tienen que sobrevivir, por supuesto. Pero el consumidor piensa que, que el que quiere venderte, bueno, va a recibir algo a cambio, ¿no? Su dinero. Eso no se les debe de olvidar a ningún empresario, porque ya para concluir tu pregunta, siempre he dicho, si tú como empresa, negocio de cualquier tamaño, no estás preocupado por lo que está esperando y sintiendo tu consumidor, probablemente tu competencia sí lo está haciendo. Wow. Si lo está haciendo, tiene más poder en la mano que tú para, para llevarse a la bolsa a ese consumidor. Tienes que saber cómo estás quedando tú hoy, ahorita, con el consumidor. Estoy hablando quizás hasta de pequeños negocios que la gente dice, estoy agradecida con la señora de la esquina, la tiendita de la esquina, porque me está fiando. De todos modos, por tradición en México, las tienditas de las esquinas fían. Fían, para los que no sepan qué es que te dan el producto sin que lo tengas que pagar en ese momento, te lo van anotando en un cuadernito y cuando tienes poder de pagar, lo vas y le abonas a doña Juanita, a don Panchito, a don Juan de la tienda y él confía en ti como cliente de la colonia, del entorno donde está la tiendita y es una negociación de confianza, Claro. ¿no? Entonces, este tipo de sentimiento que el consumidor tiene hacia el dueño de esa tienda de abarrotes o tienda ¿cómo le llamamos? Pues la tiendita de la esquina, que te está fiando, pues es un agradecimiento, ¿no? Sí. Entonces, las grandes empresas, ¿qué están haciendo al respecto? Están poniéndose en los zapatos del consumidor y entendiendo sus necesidades y sus sueños y sus deseos y sus motivaciones ahorita y después del COVID, o no te va a interesar. Las cifras solamente no te van a dar la respuesta, porque tú con las cifras, ahora sí ya nada más para cerrar, con las cifras, hablando de lo cuantitativo y lo cualitativo, te puedes dar cuenta de cuántos ya no te fueron a comprar, cuántos sí regresaron, si están yendo con menos o más frecuencia después del COVID, pero no vas a saber por qué. Claro. Eso es lo que te da los estudios cualitativos que se basan completamente en las ciencias humanistas, entre ellas la psicología. Qué interesante toda la información que nos has compartido el día de hoy. La verdad que creo que ha sido de gran utilidad para muchas personas que no traían ahí en mente lo de posicionar su marca o el de pensar un poquito más en la psicología del consumidor, en su comportamiento, en la empatía que ahora en estos tiempos de COVID se tiene que trabajar, o sea, porque a lo mejor muchas de las veces pues ya era algo que ya no se trabajaba y se pensaba un poquito más en posicionar la marca, pero ahorita lo que hablas ahorita de la empatía, pues creo que sí es algo muy interesante. Pues muchas gracias, Sonia, por brindarnos toda esta información. Creo que puede ayudar mucho a pequeños empresas o emprendedores para que vayan ahí como que trabajando todo este tema. Creo que fue muy amplio. Te agradezco mucho el que hayas tenido la oportunidad pues de hablarnos de este tema. Y pues cuéntanos, dónde te pueden contactar, dónde te pueden buscar en dado caso que requieran de algún servicio de neuromarketing o algo de mercadotecnia.
¿Cómo te pueden encontrar, Sonia? Sí, sería para estudios cualitativos y cuantitativos, porque hacemos de los dos, y con mucho gusto. Nuestra página es www.qualiresponses.com, quali con Q e I latina, y el correo electrónico es contacto@qualiresponses.com, y los teléfonos 81 1095 0230 y 81 1095 0330. Ahí con mucho gusto podemos darles asesorías, diagnósticos de su negocio, orientaciones, propuestas de estudios justamente muy a la mano, pensando que ahora tenemos que ofrecer pues promociones, ofertas que estén al alcance de todos o asesorías que permitan que la gente haga pues sus propios estudios de mercado para que no tengan que gastar tanto, o les daremos algunas facilidades, sabiendo que es muy importante hoy en día y más que nunca entender qué está pasando en medio de toda esta contingencia del COVID, Claro. del COVID-19 en este año 2020. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue un honor el tenerte también aquí entre nosotros y pues nos vemos en el siguiente Hablemos de. Muchas gracias. Hasta pronto.